Me llamo Lucía, y lo perdí todo, absolutamente todo lo que tenía, por culpa de una sola persona a la que amé. Qué amarga ironía, ¿verdad? Él se llevó su parte, su trozo, y yo me quedé, con la nada, con un agujero enorme y abismal justo donde una vez estuvieron mis sueños, mis ahorros, mi fe en la gente. Estaba sentada sola en mi apartamento vacío, mirando el teléfono que una vez me había traído tanta alegría. Cada mensaje suyo era como un pequeño regalo, cada palabra, un bálsamo para mi alma herida. Y ahora ese teléfono parecía un instrumento de tortura. Estaba atrapada, financiera y emocionalmente, y no sabía cómo seguir adelante. Pensé que era el final de mi historia. Pero no es el final, es el principio de la verdad. Esta es mi historia. La historia de cómo un amor virtual puede convertirse en la pesadilla más real, dejando a su paso solo ruinas. Escúchenme hasta el final y entenderán lo fácil que es perderse persiguiendo un espejismo y que a veces la herencia más terrible no es el dinero, sino el vacío que deja. Pero empecemos desde el principio, antes de que todo esto se derrumbara, antes de que su nombre se convirtiera en sinónimo de dolor para mí, mi vida era simplemente mía. Tengo más de 40, soy hispanoamericana, y a esta edad ya había logrado reunir una respetable colección de decepciones. Romances fallidos, una carrera que nunca despegó como había soñado en mi juventud. Siempre creí en el amor, en ese que es una vez en la vida, pero cada vez me topaba con un muro. Mis amigos, mi familia, todos me aconsejaban que fuera cautelosa, que no abriera mi corazón de par en par, pero yo estaba tan cansada de la soledad, de las noches abrazada a las series, cuando lo que tanto quería era abrazar a alguien de verdad. Quería calor, comprensión, una simple felicidad humana. Quería que alguien por fin me viera tal como soy, con todas mis cicatrices y mis esperanzas. Y entonces, cuando ya casi me había desesperado, apareció él, Fernando. Nos conocimos en línea, claro, en las redes sociales. Su perfil era impecable, carismático, exitoso, con una mirada penetrante que me quitaba el aliento. Escribía tan bonito, escuchaba con tanta atención mis interminables relatos de vida, me hacía reír con tanta facilidad. Parecía perfecto. Había, claro, pequeños detalles, inconsistencias apenas perceptibles en sus historias, ligeras sombras de duda que mi voz interior intentaba susurrarme, pero yo las apartaba de inmediato. Mi corazón anhelaba tanto creer, deseaba tanto este cuento de hadas, que la razón se rendía sin luchar. Decidí darle una oportunidad a este sentimiento, abrirme a él por completo, confiar. Me dije a mí misma, Lucía, te mereces la felicidad, deja que esto sea. Ni siquiera sospechaba que esta esperanza mía, este nuevo sentimiento, era solo una parte diminuta, pero muy importante, de un plan mucho más astuto y cruel, un plan que me dejó con esa herencia de la que les hablaba al principio. ¿Te acuerdas que te decía que él era mi semidios? ¡Qué tonta fui! Y lo sigo diciendo ahora. Pero entonces creía en cada una de sus palabras, en cada suspiro, en cada mirada. Y fue justo entonces cuando me dio el golpe más cruel. Fue tan repentino que hasta dejé de respirar. Estaba sentada, mirando mi teléfono, y ahí estaba un mensaje de Fernando. No solo un mensaje, sino un aluvión de pánico que me dejó el alma en un puño. Lucía, hay problemas, tenemos problemas. Y luego una llamada. Su voz temblaba tanto que casi me echo a llorar yo misma. Decía que Natalia, su hijita, ¿te acuerdas que te había hablado de ella? ¿Cómo decía él que ella era el sentido de su vida? Pues bien, Natalia estaba muy mal, muy mal. Los médicos habían encontrado algo terrible, raro, y necesitaba una operación urgente. Urgente, Lucía, ¿entiendes? Si no, no hay manera de salvarla. Al principio no lo creí. No, no es así. Yo no quería creer. ¿Cómo era posible? Si justo ayer me había mandado fotos suyas. Aquí está riendo, aquí está dibujando algo.
¿Y de repente una enfermedad mortal? Intenté decir algo, preguntar algo como, Fernando, pero ¿cómo es esto? ¿Quizás hay otras opciones? Pero él no escuchaba, simplemente presionaba y presionaba. Y ahí fue cuando empezó el verdadero infierno. Me mandó fotos, fotos de la pequeña Natalia. Dios mío, no puedo olvidar esas imágenes. Estaba acostada en una cama de hospital, pálida como un lienzo, con tubitos, cables. Tenía los ojos cerrados y casi podía oír cómo latía mi propio corazón. Luego, supuestos informes médicos. En español, por supuesto. Yo no soy médica, no entendía todo, pero los nombres de las enfermedades, algunos términos en latín, todo parecía muy convincente. Y lo principal, el precio. El precio de la operación era simplemente por las nubes. Lucía, eres la única que puede ayudar. Su voz por teléfono estaba llena de desesperación y yo sentía cómo sufría. No tengo ese dinero. Ya vendí todo lo que pude, pero no es suficiente. No podré vivir si pierdo a Natalia. Es mi vida, Lucía. Por favor. Por mí. Por ella. Decía que cada hora contaba, que los médicos esperaban la confirmación del pago, que si tardábamos un poco, entonces todo se acababa. Y él lloraba tanto, ¿sabes? De verdad. Y a mí también se me hizo un nudo en la garganta, y las lágrimas me corrían a cántaros. Pensaba en él, en su dolor, en esa niñita, a quien solo había visto en fotos, pero a quien ya quería, porque era parte de Fernando. ¿Cómo podía dejarlo en la estacada? ¿Cómo podía permitir que este hombre, a quien amo más que a mi propia vida, perdiera a su hija? Sería como si yo misma perdiera mi propia alma. Simplemente no podía. No podía soportar su sufrimiento, todos mis ahorros, todo mi pequeño colchón de seguridad, mis acciones, las que compraba para mi vejez. Todo esto de repente me pareció tan insignificante comparado con la vida de una niña, y con su dolor. Yo lo haré, Fernando. Balbucí entre lágrimas. Te transferiré el dinero. ¿Cuánto necesitas? Y él me dijo la suma, y yo simplemente obedecí. No hice más preguntas, no me puse a verificar esos informes, mi corazón gritaba, ¡sálvalos! Y fui e hice la primera transferencia, enorme, como si me arrancaran un pedazo del alma y lo enviaran a ese fin del mundo donde supuestamente moría la pequeña Natalia, y yo pensaba que la estaba salvando a ella, que lo estaba salvando a él, que estaba salvando nuestro amor. Qué ingenua y ciega era. ¿Te acuerdas que te conté que Fernando era mi semidios? Qué tonta fui. Y lo digo ahora, pero en aquel entonces yo creía cada palabra suya, y él se volvía más insistente, más astuto. Parecía que cada día aparecía algo nuevo que Natalia necesitaba con urgencia. Ya fueran medicinas nuevas, recién inventadas y exorbitantemente caras, o un ataque repentino que requería reanimación inmediata, o la consulta con algún médico genial de Europa que, por alguna razón, solo atendía por videollamada y por un dineral, y yo lo mandaba. Mis ahorros se derretían como nieve bajo el sol de primavera. El dinero se me escapaba de las manos como agua. Primero fue mi colchón para imprevistos, luego mis ahorros para la jubilación. Me decía a mí misma, esto es por Natalia, Lucía, es por nuestro amor con Fernando, vale la pena. Me convencía de que era una inversión en el futuro, en la familia que construiríamos cuando Natalia se recuperara, pero Fernando no paraba. Siempre encontraba nuevas razones, nuevas amenazas para la vida de Natalia. Sus mensajes se volvían cada vez más alarmistas, su voz en los audios cada vez más desesperada. Mi amor, si no enviamos el dinero ahora mismo, ella no llega viva a la mañana. Su estado ha empeorado, los médicos no dan ninguna garantía. ¿Cómo podía negarme? ¿Cómo? Mi cuenta bancaria. Simplemente se quedó vacía. Así, de un momento a otro. Abrí la aplicación y allí. Casi nada. Todo lo que había ahorrado durante años, todas mis pequeñas alegrías y planes de futuro, todo se había evaporado. Sentí como una ola fría de terror me invadía. Pero justo entonces llegó otro mensaje de Fernando.
Lucía, la vida de Natalia está en tus manos. Solo tú puedes salvarla. Tenía que conseguir más. No podía abandonarla. Ya había invertido tanto. Era mi última oportunidad. Nuestra última oportunidad. Empecé a pedir préstamos. Primero uno, luego otro, después un tercero. Como si no fuera dinero real, sino solo números en una pantalla. Todo por Natalia, me repetía, mientras firmaba nuevos documentos, prometiendo devolver más de lo que pedía. Al principio era solo, bueno, un pago más. Luego, maldita sea, tengo que pagar antes de que me cobren recargos. ¿Y después? Después empezaron las llamadas. Por la mañana, por la tarde, por la noche, de números desconocidos. Al principio respondía, intentaba explicar que pagaría en breve, que solo había un pequeño retraso, pero luego me dio miedo. Esas voces eran tan frías, tan exigentes, sabían mi nombre, mi dirección. Dejé de contestar. Mi teléfono se convirtió en una fuente de pánico. Cada llamada hacía que mi corazón latiera con fuerza. Y luego llegó la primera carta. Primero, un recordatorio amable. Luego, una con un sello rojo, amenazando con consecuencias. Notificación de deuda vencida. Requerimiento de pago inmediato. Su deuda será transferida a agencias de cobro. Mi buzón, que antes era solo un lugar para periódicos y folletos publicitarios, se transformó en un instrumento de tortura. Tenía miedo de abrirlo, miedo de lo que encontraría allí. Empecé a temer cada ruido detrás de la puerta. ¿Y si eran los cobradores judiciales? O, como contaba Fernando, algunos bandidos que podrían venir a cobrar las deudas. No sabía qué esperar. Vendí el anillo de mi madre, ese que me regaló cuando terminé la universidad, luego el viejo tocadiscos en el que escuchábamos música mi padre y yo. Me sentía tan humillada, tan impotente, me sentía asfixiada en este pozo de deudas que yo misma había cavado. Los días se fundían en una pesadilla interminable, llena de miedo y desesperación. Estaba al límite de todo. ¿Te acuerdas de cuando te decía que Fernando era mi semidios? ¡Qué tonta fui! Y todavía lo digo, pero en aquel momento creía cada palabra suya. Y ahora estoy aquí sentada, intentando asimilar que todo, absolutamente todo se ha ido. Mi dinero, mi herencia, mis ahorros para la vejez. Todo se disolvió en esa maldita cuenta urgente para Natalia. Pánico, ¿sabes? Es esa sensación de que todo se te encoge en un nudo apretado por dentro y no puedes ni inspirar ni expirar. Así me sentía yo. Agarro el teléfono, las manos me tiemblan. Lo primero, claro, el banco. Mi banco, el que consideraba mi amigo, el que guardó mi dinero durante décadas. Buenos días, señora Lucía. ¿En qué puedo ayudarle? La voz del operador, tranquila, indiferente. Intento explicar que me habían engañado, que yo había enviado dinero, pero que era un fraude. «Necesito detener los pagos, recuperarlos». La voz se me quiebra. El operador escucha pacientemente, y luego empieza con su cantinela. «Señora, las transferencias internacionales son muy complejas. Usted misma autorizó estas transacciones, ¿verdad? No tenemos motivos para cancelarlas. Usted confirmaba cada transferencia. Cada vez, un clic en el botón, una confirmación. ¿Cómo pude ser tan ciega? Dice que pueden presentar una solicitud, pero no hay garantías. Es un proceso largo, señora. Un proceso largo, cuando apenas me queda nada en la cuenta. Siento como algo se rompe dentro de mí. Llamé una y otra vez, fui a la sucursal. Me pasaban de un gerente a otro. Siempre lo mismo. Lo revisaremos. Enviaremos una solicitud, usted misma es responsable. Y luego empezó lo peor. Mis tarjetas dejaron de funcionar. No podía sacar ni las migajas que aún quedaban. Llamé y me dijeron, «Señora Lucía, sus cuentas han sido congeladas temporalmente para verificar actividad sospechosa». ¿Actividad sospechosa? La mía. «Pero si es mi dinero, yo soy la víctima. Son ustedes quienes deberían investigar quién lo robó». «Señora,
Estamos obligados a investigar todas las transferencias grandes y frecuentes. Usted realizó numerosas transacciones internacionales en un corto periodo de tiempo. Me quedó claro que mis intentos de detener al ladrón habían resultado en que ahora a mí me consideraran sospechosa. Era como si me hubieran castigado por haber creído. Después, por supuesto, la policía. Me armé de valor y fui. Sentada en esa comisaría fría, esperando. Mi turno. Lo explico todo de principio a fin. Sobre Fernando, sobre su hija, sobre la operación, sobre el dinero. El joven oficial escucha, anota algo, y luego, ¿sabes? Levanta los ojos hacia mí. En ellos, nada. Vacío. Señora, ¿tuvo contacto físico con esta persona? ¿Lo vio alguna vez? ¿Tiene algún contrato? ¿Un recibo? No, oficial, fue un romance virtual. Nos comunicábamos por teléfono, por videollamada. Él niega con la cabeza. Señora, usted misma transfirió el dinero. Esto no es un robo con allanamiento, son transferencias voluntarias. Nosotros, claro, podemos aceptar una denuncia por estafa, pero es un caso muy complicado. El fraude internacional implica largas investigaciones y las posibilidades de recuperar el dinero, seamos francos, son prácticamente nulas. Sin contacto personal, sin pruebas. Todo esto es como escribir en el agua. Me quedé sentada allí, y el frío me calaba hasta los huesos. No porque hiciera frío en la comisaría, sino porque sentía que el mundo entero me había dado la espalda. El sistema, en el que siempre había confiado, resultó ser sordo y ciego. No podía o no quería ayudarme. La ley no estaba de mi parte. Estaba sola, completamente sola con mi vacío y mi vida destrozada. ¿Sabes? Después de que me di cuenta de que todas esas llamadas, todas esas operaciones, eran solo una estafa para sacarme dinero. Al principio, solo lloraba. Durante días, sin parar. Quería esconderme bajo las sábanas y no salir nunca más. Mi mundo se vino abajo, mi mundo entero. Y luego algo hizo clic en mi cabeza. Estaba sentada frente al ordenador, el mismo desde el que le enviaba dinero, desde el que mantenía esas malditas conversaciones, y de repente me di cuenta, si él me había mentido, lo había hecho a través de esos mensajes, a través de esas fotos. La clave tenía que estar ahí en alguna parte, en esos píxeles, en toda esa basura digital que quedó de mi amor ciego. Fue como un segundo aire, pero uno, sabes, con un sabor amargo y una vergüenza que quemaba. Me obligué a levantarme, busqué mi viejo portátil. Estaba empolvado en el trastero, llevaba mucho tiempo sin encenderlo, porque, bueno, Fernando me había convencido de que necesitaba uno nuevo, con una cámara mejor, para que pudiéramos vernos mejor. ¡Qué idiota fui! Siempre le creí, y ahora este portátil viejo, lento y empolvado, se había convertido en mi única esperanza. Lo encendí, esperé a que se despertara, como un anciano después de una larga hibernación, y ahí estaba, nuestro chat, cientos, miles de mensajes, de fotos. Empecé a desplazarme por todo, desde el principio. Cada emoticono, cada te quiero, cada foto de Natalia. Me dolían los ojos, pero no podía parar. Al principio, nada. Solo dolor, por cada recuerdo. Y luego, algo empezó a parecerme extraño. ¿Sabes cómo es? Cuando miras algo 1.000.000 de veces y de repente ves que hay algo raro. Las fotos de Natalia. Fernando me había enviado muchísimas, desde el hospital, desde casa, desde rehabilitación. Pero cuanto más las miraba, más claramente veía inconsistencias. Aquí había una foto, donde ella estaba en la cama, supuestamente de hospital, pero el fondo era extraño. Había unos patrones en el papel pintado, parecidos a los que había visto en otras fotos donde supuestamente estaba en casa, y la luz. Por alguna razón, en muchas fotos del hospital, la luz era demasiado suave, como de una lámpara de mesa, no como las luces brillantes de los hospitales. Empecé a ampliar, a hacer zoom, píxeles, borrosidad, detalles que se repetían en el fondo. En un momento dado lo vi claramente, la misma mancha en la pared, el mismo pliegue en la cortina, a pesar de que Fernando juraba que era
otra habitación o ya estamos en casa. Se me heló la sangre. ¿Simplemente ponía su cara en diferentes fondos? ¿O usaba las mismas fotos cambiando detalles? Ese pensamiento era tan punzante, tan repugnante. Pero me dio fuerzas para seguir investigando. Fui a los chats más antiguos, esos que habíamos empezado incluso antes de la enfermedad de Natalia. Era una colección caótica de enlaces, memes, algunas bromas, y entonces, casi por casualidad, me topé con un enlace. Era solo una combinación de letras y números que Fernando había enviado hacía muchísimo tiempo, cuando recién empezábamos a hablar, algo así como, «Mira qué historia más bonita». En ese momento ni siquiera lo abrí, no recuerdo por qué. Pero ahora. La curiosidad me pudo. Hice clic. El enlace llevaba a alguna parte, pero la página estaba eliminada. Me temblaban los dedos, pero recordé la caché de Google, algo que mi sobrino me había enseñado una vez, cómo encontrar páginas viejas, eliminadas. Pasé una hora, supongo, intentando hacerlo, y de repente apareció algo, algún archivo, solo que estaba cifrado, una simple cadena de símbolos que no se abría, no se podía leer, pero era algo, era suyo, y lo sabía, lo sentía en cada célula de mi cuerpo, era la clave, era lo que él no quería que yo encontrara. ¿Te acuerdas de la memoria USB de la que te hablé? ¿Esa de la que Fernando no quería que copiara nada? Mi último rayo de esperanza, mi última gota. Pues al final la abrí. Yo sola no habría podido, claro. No soy ninguna hacker, ¿sabes? Pero tengo un viejo conocido, Julio. Es un genio de la informática. Trabaja en una empresa súper importante, y una vez me arregló mi viejo portátil. Le llamé, casi llorando, y enseguida entendió que la cosa era grave. Nos encontramos en su oficina después de su jornada laboral. Él estaba tan tranquilo, y yo temblaba como una hoja. Metió la memoria USB, tecleó algo, y empezaron a aparecer archivos en la pantalla. Fotos, vídeos, conversaciones. Al principio todo era como siempre, las mismas fotos bonitas de Natalia, los mismos mensajes sobre su mejoría, sus crisis. Se me encogía el corazón de dolor y de asco, porque yo ya sabía que todo era una mentira. Pero luego Julio pulsó otro botón, una función para buscar duplicados y analizar metadatos. Y ahí. Fue como un golpe en el estómago. Todas esas caras tiernas e inocentes de mi Natashita empezaron a desmoronarse. La misma cara de la niña, pero de diferentes fuentes. Una foto de un banco de imágenes sobre la infancia feliz, otra de un folleto publicitario de un hospital infantil, la tercera. ¡Ay, Dios mío! La tercera estaba generada. Julio me mostró cómo funciona. Me enseñó las pequeñas inconsistencias que un ojo normal no notaría. Un rincón del ojo que no encaja del todo, una sombra que cae mal. No era una niña viva, era un fantasma, tejido de píxeles robados y creados, simplemente un conjunto de caras perfectas, pero ajenas o inexistentes. Por dentro se me revolvió todo. No solo mi dinero, sino también mis emociones habían sido robadas, engañadas por este programa sin alma, pero eso fue solo el principio. Julio fue más allá. Encontró en los archivos enlaces, direcciones IP, incluso algunos chats antiguos que Fernando, al parecer, había olvidado borrar o no había considerado necesario. Y ahí se destapó todo. Me mostró foros. Foros, Lucía. Foros enteros, malditos foros, donde la gente compartía sus historias. Mujeres, las mismas tontas que yo, desde chicas jóvenes hasta señoras mayores, esquemas similares, enfermedades de niños, similares, accidentes, operaciones urgentes, y todo conducía a la misma persona, a Fernando, pero allí le llamaban de otra manera. Nombres diferentes, leyendas distintas, pero el mismo modus operandi, el mismo esquema para sacar dinero. No era solo yo, era todo un club de víctimas, un club que él había creado para alimentarse de nuestras esperanzas, de nuestro amor. Lo más terrible que encontramos no fue su nombre. El nombre es solo una máscara. Se llama, creo, Roberto, o Miguel, o de alguna otra forma,
No importa. Lo importante es que nos topamos con una conversación que mantenía, al parecer, con alguno de sus colegas o cómplices. No trataba de mí, ni de otras mujeres. Trataba de él. Se quejaba, estaba en pánico, de que había perdido una suma enorme. Toda su familia eran deudas. Un accidente era cuando lo apostaba todo en algún juego estúpido. Y esto era, no solo una adicción, era una sed pánica, devoradora, de recuperar lo perdido. Estaba en deuda perpetua. No lo impulsaba solo la avaricia, sino el miedo a la ruina, el miedo a perder todo lo que había ganado a costa del sufrimiento ajeno. No era solo un estafador, era una bestia acorralada que nos devoraba para salvar su pellejo. En el momento en que vi esos mensajes, todo mi mundo cambió. Mis lágrimas, mi dolor, no desaparecieron. Pero a ellos se añadió algo frío, algo de acero. No era el monstruo que yo había dibujado en mi cabeza. Era un hombre con su talón de Aquiles, con su propia jaula. Estaba atrapado en la telaraña de sus deudas y su adicción. Y ahí comprendí, Lucía, comprendí lo que él realmente temía. No temía perder la libertad, temía perder la oportunidad de jugar, la oportunidad de continuar con ese ciclo interminable, temía la ruina. Y yo. Yo ahora sabía dónde golpear para que sintiera exactamente el mismo dolor que me había causado. No se trataba de venganza, se trataba de justicia, y de detener a ese cabrón, ¿sabes? Después de encontrar esta memoria USB y darme cuenta de que ahora tenía pruebas reales, no solo mis extractos bancarios vacíos y el corazón roto. Entendí que esta era mi oportunidad, mi única oportunidad de recuperar algo, aunque no fuera dinero, sino simplemente mi dignidad. ¿Pero a dónde ir? Yo nunca me había metido en estas cosas. Mi mundo era completamente diferente, un mundo de flores y alegrías sencillas, no de estos cibercriminales. La búsqueda de un abogado fue una tortura aparte. Es que no confiaba en nadie, en absolutamente nadie. Mi alma era como una herida abierta. Leí reseñas, busqué recomendaciones, hablé con docenas de personas, hasta que di con un nombre, Elena Martínez, especialista en ciberdelitos. Sonaba a música celestial, pero yo era escéptica hasta la médula. Nuestra primera reunión. Ella fue estricta, pero al mismo tiempo tan comprensiva. Le llevé todo, absolutamente todo, las impresiones de los chats, los correos electrónicos, las capturas de pantalla de las transferencias y, por supuesto, los datos de esa memoria USB. Me senté frente a ella, sintiéndome tan pequeña, tan tonta, contando toda esa historia humillante. Ella escuchaba, sin interrumpir, solo asintiendo de vez en cuando, y luego dijo: «Lucía, esto va a ser largo, y va a ser difícil, pero lo atraparemos». Sus palabras fueron como un soplo de aire fresco. Nosotras, no tú, sino nosotras. Y ella empezó a actuar. Yo ni siquiera sospechaba todo lo que se podía hacer por la vía legal. No es que presentáramos una sola demanda, no. Elena, ella como que tejió toda una telaraña. Primero, solicitudes a los bancos para rastrear todas las transacciones. Luego, denuncias en las unidades de ciberdelincuencia, y no solo en mi país, sino también en otros a los que el dinero pudo haber ido. Hablaba de una investigación internacional, de inspecciones fiscales, del bloqueo de sus cuentas virtuales. Era como una partida de ajedrez complicada, donde cada movimiento se calculaba meticulosamente. Yo ayudaba en todo lo que podía. Sistematizaba la información, traducía documentos, recordaba cada detalle, cada conversación. A veces me parecía que revivía todo aquello, pero esta vez con otro propósito. No salvar a Natalia, sino atrapar a Fernando. Fue difícil, pero al mismo tiempo me daba fuerzas. Yo veía cómo este engranaje legal, lenta pero seguramente, tomaba impulso. Varias semanas después, Elena me llamó. Su voz era tranquila, pero en ella sentí un matiz de satisfacción. Lucía, su cuenta principal, la que usaba para la correspondencia, ha sido bloqueada, y varias secundarias más. Algunas instituciones financieras han empezado a congelar transacciones sospechosas. Ahora debe estar corriendo de un lado para otro como un animal acorralado. ¿Yo? Yo simplemente escuchaba.
No había ni regocijo ni alegría, solo una profunda y fría satisfacción. Él no sabía quién lo estaba haciendo. No podía entender de dónde venía el golpe. Me imaginaba su confusión, su pánico. Y esto era solo el principio. Mi propia telaraña de justicia, tejida de dolor y paciencia, empezaba a ahogarlo. Él estaba atrapado en ella, pero aún no se daba cuenta de que cada uno de sus hilos era mi mano. Después de que entregué esa memoria USB, no te imaginas lo en vilo que estuve. Cada llamada me paraba el corazón. Llamaba constantemente a ese detective, Rodríguez, seguro que ya lo tenía frito. Pero él fue paciente. Siempre respondía. Me decía que estaban trabajando, que no era tan rápido. Y yo solo esperaba que la justicia por fin alcanzara a Fernando. ¿Y sabes qué? Lo alcanzó. Pero no de la forma en que yo esperaba. Mi abogado me llamó el martes siguiente, y su voz era, bueno, como si él mismo no terminara de creer lo que decía. Dijo que Fernando, al parecer, había empezado a entrar en pánico. Se dio cuenta de que la cosa iba en serio, de que le estaban siguiendo la pista. Empezó a cerrar a toda prisa todas sus cuentas, a intentar sacar el resto del dinero, a borrar todos sus rastros digitales. Quería disolverse, desaparecer, como si nunca hubiera existido. Pero cuando uno entra en pánico, Lucía comete errores, errores grandes. Intentando deshacerse de las pruebas del caso de Natalia, maldita sea esa chica inventada, al parecer, tiró del hilo equivocado. Los investigadores no son tontos, ¿sabes? Empezaron a desentrañar todas sus conexiones, todos los movimientos de las cuentas que estaban en la memoria USB. Y fue ahí, cuando él, en su pánico, empezó a moverse frenéticamente, que notaron algo extraño. Intentó cerrar una cuenta muy antigua, casi olvidada, que no solo estaba relacionada con nuestra historia, demasiado rápido, demasiado brusco, ¿y qué crees? Resulta que mi semidios, Fernando, no era solo un pequeño estafador local que engañó a una mujer ingenua. No, sus redes eran mucho más amplias. Esa cuenta antigua, que intentó con tanta desesperación barrer bajo la alfombra, estaba relacionada con toda una red, ¿entiendes? Con toda una banda internacional de estafadores. Llevaban años sacando dinero a gente de todo el mundo. Fantasmas de viejos esquemas, como dijo uno de los detectives. Todos sus pecados pasados, de los que yo ni siquiera sospechaba, empezaron a salir a la luz. Ahora ya no era solo un caso sobre mi herencia robada, se había convertido en algo mucho más serio. Mi abogado me dijo que incluso Interpol se había involucrado. ¿Te lo imaginas? Mi Fernando, que parecía tan simple, tan cercano, resultó ser parte de algo enorme y siniestro. Y ahora lo buscan no solo por mí, sino por cientos de otros, tan engañados como yo. Fue a la vez un shock y una extraña sensación de alivio. No va a desaparecer sin más, no. No podrá simplemente escapar de su pasado. ¿Sabes? Después de entregar ese pendrive, mi vida como que entró en un compás de espera, pero no era una espera pasiva, sino una observación tensa, un seguimiento intenso. Me sentía como una espectadora en primera fila de una obra muy extraña, espeluznante, pero a la vez increíblemente importante para mí. Yo no me adelanté, no. Confié en las autoridades, en la gente que ahora tenía que desenmarañar toda esa madeja de mentiras y engaños, y yo simplemente esperaba a que todo ese dolor, todas esas humillaciones, toda esa injusticia finalmente tuvieran su repercusión. Esperaba a que el karma le pasara factura, a él, a Fernando, por todo. Al principio, solo hubo indicios, algunas noticias sueltas. En algún lugar de la prensa regional apareció una nota sobre la investigación de una gran estafa relacionada con una falsa beneficencia. Luego, en la radio, en la crónica de sucesos, mencionaron la detención de varias personas involucradas en estafas online. Mi corazón se encogía cada vez. Yo sabía que era eso. Sabía que los engranajes de la justicia, lenta pero seguramente, habían empezado a moverse. Y luego, todo empezó a acelerarse. Empecé a recibir mensajes anónimos, y después el investigador con el que había hablado,
como quien no quiere la cosa, me insinuó que el caso estaba tomando fuerza. Y me enteré de sus amigos, esos mismos que le ayudaban a desplumar a gente como yo, esos que estaban detrás de todos esos médicos, enfermeras y administradores de hospital. Entraron en pánico. ¿Te imaginas? Cuando las cosas se pusieron feas, cuando se dieron cuenta de que podían dar con ellos, su lealtad y sociedad se evaporaron como humo. Esa gente, por lo general, se salva a sí misma a toda costa. Y Fernando. Para ellos, resultó ser solo material de usar y tirar. Lo delataron, uno tras otro, y ¿sabes? No se limitaron a delatarle, le hicieron la misma jugada que él les hacía a otros. Resulta que, mientras Fernando andaba liado sacándole dinero a otra víctima, una de sus cómplices, una tal Manuela, muy guapa por cierto, a la que él mismo había metido en el equipo, iba blanqueando poco a poco su parte personal. Todos esos fondos que él guardaba para el día de mañana, para su futura vida de lujo. Él pensaba que ella le ayudaba a esconder el dinero de las autoridades, a abrir cuentas secretas a nombre de testaferros, a moverlo a través de cadenas complejas. Pero ella simplemente se los quedaba para ella, delante de sus narices, cortó todos los hilos, los hizo suyos, el dinero que él me había robado a mí y a otras personas desafortunadas, ahora se lo había robado ella a él. Qué ironía, ¿verdad? Cuando la policía finalmente lo detuvo, sus cuentas estaban casi vacías. Claro, no estaban completamente a cero, pero esa enorme suma con la que él contaba, esos millones para la jubilación, que debían asegurarle una vejez de lujo, simplemente no estaban. Se quedó sin dinero, sin apoyo, sin esa libertad a la que tanto se aferraba. A él, a ese semidios por el que una vez estuve dispuesta a dar lo último que tenía, ahora lo arrastraban esposado, rodeado de policías. ¿Y sabes qué sentí? No fue un triunfo, ni una alegría salvaje, sino más bien una satisfacción profunda, silenciosa, casi entumecida, como si me hubieran arrancado por fin un diente que me había dolido mucho tiempo y no me dejaba dormir. Me dolió, sí, y la cicatriz quedará, pero ahora respiro más tranquila. La justicia sí que existe, solo que a veces hay que echarle una mano. Y mucha paciencia. ¿Te suena esa sensación cuando esperas una llamada o una carta muy importante? Así vivía yo, más o menos, después de entregarle al abogado todas esas pruebas. Cada día era como estar en ascuas. Pero entonces llegó un mensaje. Y no fue un mensaje cualquiera, fue como un trueno, pero no de los que destruyen, sino de los que liberan. Ganamos. No puedo decir que todo volviera de inmediato. Fue un proceso largo y tedioso, con papeles y audiencias. Pero al final, amiga, no vas a creerlo. Casi todo lo que él me robó volvió a mí, e incluso un poco más, en forma de compensación por daños morales. No es que el dinero pudiera curar todas las heridas, pero fue la confirmación de que la justicia existe y que no soy una tonta, soy una víctima. Fue el primer paso para empezar a respirar a pleno pulmón. Pero no podía quedarme de brazos cruzados después de recuperar mi dinero. Había demasiado dolor, demasiada injusticia en este mundo. Demasiados como Fernando, que destruyen la vida de las personas. Mi historia se hizo conocida. Bueno, no salió en los periódicos, pero sí en ciertos círculos. La gente que también había sufrido fraudes online empezó a contactarme. Al principio eran solo conversaciones, luego pequeños grupos de apoyo, y luego me di cuenta de que tenía una voz, y podía usarla. Así que empecé a dedicarme a esto en serio. Empecé a compartir mi historia en distintas plataformas, a participar en webinars, a asesorar a personas que habían perdido sus ahorros por culpa de estos amores virtuales. Era increíblemente duro revivirlo todo cada vez, pero sentía que era mi deber, mi misión. Aprendí cómo funcionan estas estafas, cómo reconocerlas, cómo protegerse. Me convertí en una especie de luchadora contra estas sombras en Internet.
A veces me parecía que estaba ocupando el mismo lugar donde antes reinaban ellos, solo que ahora usaba esa fuerza no para engañar, sino para proteger. Era mi venganza, pero no por odio, sino por un anhelo de justicia. Y entonces, el otro día, estaba en casa, bebiendo mi té de hierbas favorito, viendo las noticias. Una noche normal, ya casi me había olvidado de él, de Fernando, como algo personal, y de repente, en la pantalla, su cara. Al principio no pude creer lo que veían mis ojos. Apareció un titular: se ha dictado sentencia en un caso de fraude a gran escala. Y luego, los detalles. Fernando, este semidios mío, recibió una pena de prisión efectiva, muchos años, todas sus estafas, todas sus víctimas, todo salió a la luz. Miré su foto, esa mirada vacía, en la pantalla. Y sabes, en ese momento no sentí odio, no hubo esa desolación de antes, solo hubo calma y una fuerza increíble y abrumadora. Parecía que nuestras miradas se encontraron, la suya tras las rejas y la mía en mi acogedor salón, en mi nueva y verdadera vida. Solo que ahora no era la víctima, sino una persona que no solo sobrevivió a esto, sino que también transformó su dolor en un arma contra el mal. Mi historia se convirtió en una advertencia. Y esa fue la venganza más dulce que se pueda imaginar. Yo soy libre, y él no.